Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 25 de junio. Leemos el libro del Génesis que nos acompaña hoy, el capítulo 15, versículos 1 al 12 y luego 17 al 18. La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Es el llamado que Dios le hace nuevamente y sobre todo que sella nuevamente esta alianza. Capítulo 12, Begoñaneñas en Tumacuri, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré y te daré la descendencia. Y me voy a pero con abellas asamas en el capítulo 15 de mañana, Abraham y Ñan de Yárabe. Oye, bueno, Abraham lleva, se pone triste y le dice, pero Ñan de Yárabe, tengo de prometer a cueja y para vender a coye timba bebé, no tengo descendencia. Tengo ereguri que voy a tener descendencia. No, Abraham. Porque él le dice, un esclavo, un servidor mío, será el heredero de todo lo que yo tengo. No, Abraham. El heredero será el que sale de tus entrañas. Queridos amigos, porque quiere decir que esta tierra, lo que el Señor nos ha regalado, nos da a nosotros porque nosotros somos sus herederos. Cada uno de nosotros fuimos llamados como hijos de Dios, como hijos a quien pertenece entonces la herencia. Nadie de nosotros, queridos hermanos, puede quedar fuera. Diga tú, y entonces que el año de yo que fuera. Y nosotros nos estamos acostumbrando lastimosamente a esta manera de vivir. Vemos a los chicos, a los niños, a los indígenas y muchas otras gentes. Bueno, esto en las calles. Pero después cuando uno va también por otros lugares, queridos hermanos, ve una realidad de mucha pobreza. Una pobreza humana, vamos a decir así. ¿Por qué pobreza humana? Porque nos falta humanidad, porque nos falta conversión, porque tenemos los recursos, existe la riqueza. Ahí lleva gente muy capaz que puede organizar y hacer bien las cosas. Pero lastimosamente hoy en día nos dejamos llevar por gentes inescrupulosas, ¿verdad? Que lo que menos hacen es mirar esta realidad de nuestra nación, de nuestra humanidad. Así es que como Abraham también, que está llorando ante el Señor y le dice, ¿cómo veo esta herencia? Lo vamos a tirar a los chanchos, por decirlo así. No, ustedes mismos serán capaces. Entonces, es la promesa del Señor para que podamos salir adelante y para que podamos formar una linda iglesia, una linda familia, una linda nación. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.